¿Qué pasa realmente con nuestra alma cuando morimos? En realidad, no morimos. Tomamos conciencia de la vida. La muerte nos trae muchas enseñanzas y nos trae la rendición. ¿Por qué algunos se quedan cerca? El amor se siente, estemos donde estemos. ¿Qué es lo que realmente muere? ¿El ego? ¿El cuerpo? ¿La conciencia? Y si el cuerpo no fuera realmente lo que somos, sino solo el avatar con el que vivimos esta experiencia. Vivo y siento mientras muero, porque soy consciente que mi personaje muere, pero vivo y siento desde la conciencia para poder realmente estar vivo. Bienvenidos a Humano Divino, un espacio donde exploramos la espiritualidad, la conciencia y el propósito del alma desde una mirada humana. Mi nombre es Paula Peña, de Movimiento Alquimia, desde Argentina. Mi nombre es Enrique Hurtado, de la Séptima Puerta, desde México. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema del que todos vamos a experimentar, pero pocos han podido regresar para contarlo. Sin embargo, muchas veces quienes mueren sí intentan comunicarse. Hoy vamos a hablar de preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, como ¿qué pasa realmente con nuestra alma cuando morimos? ¿Sabe nuestra alma que hemos fallecido? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos luego de la muerte? Paula, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto hablar de la muerte? La muerte es uno de los grandes misterios de la experiencia humana y tememos hablar porque en realidad olvidamos que no morimos. En realidad no morimos. Pero ¿qué pasa? La mente humana puede experimentar ansiedad ante cuestiones que sentimos que no podemos comprender o controlar. Y también el ego está muy identificado con el cuerpo y con la personalidad. Entonces, muchas veces experimentamos ante la idea de la muerte el miedo a dejar de existir. Y eso genera muchas cosas, muchas emociones a nivel humano. Siento también que al hablar de la muerte nos conectamos con el dolor. Muchas veces conectamos la experiencia de la muerte con el dolor. ¿Por qué? Porque estamos identificados, porque creemos que perdemos algo al morir o que perdemos a alguien cuando muere. Entonces, atravesamos esta experiencia humana básicamente haciendo lo que podemos, ¿no? Pero es algo que nos recuerda que no tenemos el control. No, nos trae la conciencia de que no tenemos el control. Entonces, ahí hay una invitación de la muerte a la rendición y a la aceptación. También siento que muchas veces nos cuesta hablar de la muerte porque es un tema tabú. No hay muchos espacios en los que podamos hablar libremente de esto. Y al contrario de lo que creemos, cuando hablamos de la muerte, tomamos conciencia de la vida, tomamos conciencia de las prioridades y nos damos la posibilidad de elegir desde qué lugar queremos vivir. La muerte nos trae muchas enseñanzas, muchos aprendizajes y nos trae la rendición. Y tomando el concepto que comentas sobre el control, justamente nosotros estamos acostumbrados a ver todo desde lo material, ¿no? De lo que es tangible. Y justamente la muerte es una de las cosas que quieras o no, o aunque intentes controlarlo, pues no lo puedes controlar, ¿no? Pero es la representación de lo que es el fin al apego, quieras o no quieras. Y tomando el concepto de la muerte como una parte vital de la vida, es el ejemplo claro de que todo tiene un ciclo de inicio y de fin. Pero justo en el inter de esos dos ciclos de inicio y de fin es donde podemos sentir, vivir, experimentar. Solamente que nos quedamos tan aferrados, ¿no? O nos apegamos tanto a lo que percibimos porque creemos que eso somos, ¿no? Desde el cuerpo, desde la mente,
que cuando nos hablan de la muerte sentimos que es la forma de dejar de existir, la forma de desaparecer. Y todo a lo que estoy aferrado, ¿dónde queda? Todo lo que fui, ¿dónde queda? Y vuelvo a la parte simbólica, es justamente la forma de representar, de que nosotros éramos mucho más de lo que visualizamos con los ojos materiales o que visualizamos desde la mente. Y es donde entra la conciencia. Solamente que si no la escuchamos, por eso justamente la muerte nos representa un miedo, ¿no? O un dolor, porque es pensar que se acaba algo que realmente nunca se va a acabar. Se acaba un personaje, se acaba un sistema de pensamientos que nos formó, pero la conciencia siempre va a estar ahí. Paula, ¿el alma sabe que murió? Sí y no, porque desde mi experiencia como medium, he acompañado tanto almas que entendieron, que comprendieron, que trascendieron este plano material, como almas que no entendían lo que estaba sucediendo. Muchas veces pasa que el alma está transitando un proceso mientras está en este plano físico, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, va tomando conciencia y va realizando muchos procesos internos de liberación que llevan a esa comprensión de estoy muriendo, y cuando sucede, el alma comprende que está trascendiendo el plano material, ¿sí? Y en muchas sesiones las almas me comparten su sensación, ¿no? Su sensación es como esta sensación que es como un alivio, ¿no? Incluso hace poco tuve una sesión donde una mamá le contaba a su hija que antes de morir tenía miedo, sentía miedo de morir, y era algo que lo charlaban estando acá. Y en el momento de morir, ella le dijo, solté el control y me entregué. Y no desaparecí, le dijo. Y no desaparecí, que era mi miedo. Tenía miedo de desaparecer y no desaparecí. Muchos seres de luz me sostuvieron y me acompañaron, ¿no? Entonces, el alma en muchos casos sabe, ¿sí? Y es como un tránsito ligero, ¿no? En otros casos, que puede ser una muerte repentina, el alma puede no comprender lo que está sucediendo. Y me ha pasado que me piden ayuda a almas que tuvieron un accidente, por ejemplo, y me dicen, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi familia? ¿O cómo puedo avisar? ¿No? Y ahí justamente aparece esta asistencia, ¿no? Este acompañamiento desde este plano, en mi caso, para esas almas que se sienten confundidas con lo que está sucediendo. Y justo te quería preguntar esa parte, ¿no? O sea, ¿qué pasa exactamente en el momento en el que la persona fallece, ¿no? Me queda claro que si había un tema de enfermedad agonizante, la persona de alguna forma u otra ya empieza a entender de que se está despegando, por así decirlo, de este plano. En el caso de los accidentes es algo muy repentino, pero ¿cómo se visualiza? Por ejemplo, hay personas que están en coma, ¿no? Y están en un sueño profundo. ¿Cómo sé yo que esto no es un sueño? ¿Cómo sé yo que esto realmente que está pasando? Y en el caso de las personas que tuvieron un accidente, por ejemplo, no tienen, y es una pregunta que te quiero hacer, no tienen cuerpo físico propiamente, o sí se visualizan aún con su cuerpo, aunque no sea propiamente físico. ¿Cómo en este caso estas almas lo transitan inmediatamente a la muerte? Bueno, te voy a responder de a poco y con un ejemplo y con ejemplos concretos para que se entienda. Hace unos años falleció el abuelo de mi hija, que estaba enfermo, e inmediatamente cuando trascendió al plano físico, vino a hablar conmigo y me contó que estaba acompañado, que sí sabía que su cuerpo físico murió y que estaba acompañado por sus padres y por su hermano. Que ya estaba listo, que estaba preparado y que estaba haciendo un tránsito muy
amable y suave y ligero. Bueno, me vino a decir un montón de cosas también personales, que esas me las guardo, pero fue muy amoroso conmigo. Y, y mi hija me dice, Ma, es lo mismo que me contó mi papá, que le estaba diciendo a mi abuelo antes de morir. Estoy viendo a mis papás y a mi hermano, ¿no? Me están acompañando. Entonces, fíjate cómo el alma sabe, ¿no? Ahí el alma comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Y en este caso el tránsito fue acompañado por sus seres queridos, donde me mostraba que estaba en un lugar muy, muy luminoso. Y de hecho, después no volví a sentir su presencia tan fuerte. Y hay casos o experiencias, por ejemplo, en los accidentes, en los que el alma no entiende lo que pasa. Y acá te voy a contar otro ejemplo. Una chica que yo conocía por nombre, pero no conocía físicamente, sino que teníamos, bueno, personas en común. Falleció bastante joven de un paro cardiorrespiratorio. Ni bien me entero de la noticia, siento su presencia, ¿no? Y ahí te voy a contar algo muy gracioso, porque yo tenía cierta resistencia a conectar con esa persona acá, cuando estábamos en el plano terrenal las 3D. dos. La 3D sentía mucha resistencia, porque bueno, ella me mostraba, me hacía ver cosas de mi ego, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que le dije es, ¿por qué me buscas a mí? Anda a buscar a O sea, otra tú seguías persona peleando. Sí, yo seguía peleando. Digo, anda a buscar a otro medium. No. Y me dice, no, necesito que me ayudes. No entiendo qué está pasando. Tú le dijiste, se Eh, reserva el derecho de admisión. no, o sea, tendría que contar toda la historia porque es muy gracioso, pero bueno, ahí entre pelea y decirle, no, anda a pedirle ayuda a otra persona, dejé mi ego de lado y le dije, bueno, te voy a acompañar. Y me dice, no entiendo qué pasó, cómo aviso, ¿no? Esto de cómo aviso, y mi familia, y mis padres. Y recuerdo haber sido muy tajante, le dije, estás muerta, ¿sí? Tu cuerpo murió. Y le conté lo que había sucedido. Entonces era un alma que en primera instancia estaba muy angustiada porque no entendía, no sabía para dónde ir. Se quedó conmigo porque, porque no sabía cómo comunicarse con otras personas. Es como que pedía ayuda y bueno, nada, como cuando tenemos esta conexión con otros planos es como si tuviéramos una antena, ¿no? Que brilla, una luz que brilla, que dice acá te van a entender. Entonces la acompañé durante varios meses y ella me fue contando lo que sucedía después, ¿no? En primera instancia, y lo voy a contar con su ejemplo porque aplica a muchas experiencias del alma. Ella me decía, estoy en una sala de espera, estoy esperando a que me vengan a buscar para dar el siguiente paso. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo es esa sala de espera? ¿Es para todos igual? Y me decía, no, es un lugar que es familiar para mí, porque ella iba bastante al hospital, entonces era como un lugar que ella conocía, la sala de espera, pero para cada alma es distinto. Y me contaba, bueno, ya ahí acaba de llegar una luz amarilla, me decía, que me va a acompañar al a la siguiente etapa. Y yo le preguntaba, ¿y en esa etapa qué implica? Y ella me decía, tengo que hacer la revisión. Y le digo, pero vas a revisar esta última vida? Y ella me decía, sí, tengo que revisar, porque hay algo que me quedó inconcluso. Y si bien era un alma muy liviana, porque había comprendido muchas cosas de la vida, sobre todo a disfrutar la vida, me contaba que había algo que no había podido trascender, que es el miedo a la soledad, ¿no? Entonces estaba haciendo esa revisión, era como lo último que le quedaba chequear, ¿no? Y yo la acompañé en eso intuitivamente, pidiendo asistencia desde mi lugar, la guiaba a ella a cómo pedir asistencia para que los seres de luz la acompañen. Y un momento que a mí me generó
mucha curiosidad, es que me dijo, ahora estoy en un lugar donde me puedo conectar con quienes están ahí, ¿no? Entonces me mostraba gráficamente, era como un tubo, ella estaba sentada y había un tubo como si ese tubo bajara desde el plano donde ella estaba a las personas con las que ella se quería comunicar. Y me decía, a cada uno le va a llegar mi mensaje de la manera en que lo puedan asimilar. A algunos les va a llegar en una canción, a otros les va a llegar en una película, a otros les va a llegar a través de un animal o la presencia de un animal que generalmente no ven, pero van a entender que soy yo. Y el mensaje concreto es, no desaparecí. Esto es lo que quienes se van intentan comunicar. No desaparecí. Sigo, vivo, viva. No en el cuerpo, pero la vida sigue. ¿Sí? Y me mostraba las diferentes maneras en que ella se comunicaba con sus seres queridos. Y también me mostró que como le quedaba una materia por chequear, Por pasar. por pasar, es como si eso, así como nosotros acá en el plano terrenal seguimos trabajando nosotros mismos para sanar, para recordar, en ese plano también se puede hacer. Entonces me dijo, decidí trascender acá ese miedo a la soledad. Inmediatamente cuando eligió trascender el miedo a la soledad, apareció en un lugar oscuro. Y yo en esos días no la sentía presente. Digo, bueno, se habrá ido. Entonces dije, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? E inmediatamente se conectó y me dijo, estoy en un lugar oscuro y estoy sola. Esto me apareció acá cuando decidí trascender el miedo a la soledad. Le digo, bueno, yo estoy acá cualquier cosa, ¿no? Y me dijo, y fíjate que inmediatamente fue una sensación nos reímos. Yo me comunico telepáticamente con las almas, tanto con quienes no están en este plano como con quienes están en este plano, con animales, plantas, bueno. Entonces me comunicaba telepáticamente y ella me mostraba imágenes. Y me decía, pará, estoy hablando con vos. Nunca estuve sola. Y es como si su conciencia se hubiese expandido. O sea, fue un ejemplo de lo que ella no había entendido. En realidad entendió que nunca estuvo sola, en ningún momento. Y el alma empezó a brillar más. Y automáticamente pasó a un lugar muy luminoso, que era como una ciudad muy luminosa, donde había muchas otras almas. Y ella me decía que ahí tenían trabajos, que cada uno cumplía una función y que cada alma estaba colaborando entre sí. Incluso había almas que recibían a las almas nuevas, ¿no? Que recién habían trascendido el plano físico y las recibían, les explicaban. Y ella me decía que viajaba, ¿no? Que viajaba por muchos lugares en ese plano. Porque no se podía quedar quieta, tenía que hacer cosas. Pero que le encantaba y que era divertido incluso. Así que desde esa experiencia entendí qué pasaba. Lo que me acabas de mencionar, aquí haciendo como un análisis, fíjate que hay dos versiones, ¿no? Hablamos en el capítulo anterior de los acuerdos álmicos, que al final es procesos que vivimos en este plano para poder nosotros evolucionar, ¿no? De alguna forma, una materia, como dices tú. Pero cuando finalizas este acuerdo aquí, lo que te faltó se puede trascender desde ese mismo plano entonces. Y te van a generar realidades para que lo entiendas. Pero el ego en cierta forma queda como en fragmentado todavía como parte del alma cuando trasciende, porque cuando ella dijo no, nunca ha estado sola, fue como si esa parte del ego que le quedaba todavía se pudiera disolver, ¿no? Sí, totalmente.
A mí acá le decimos me flashó entender que, que se puede elegir trascender algunas cosas una vez que morimos, ¿no? Y así como estamos acá haciendo este proceso de recordar, allá arriba también. Y entonces, esto que vos decís es súper interesante porque sí hay partecitas del ego que se sostienen, incluso cuando morimos, de acuerdo, esto depende mucho de cada alma, ¿eh? Pero hay cosas que todavía o estamos apegados o estamos identificados con ciertas emociones o ciertas sensaciones. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de evolucionar. Sí, en este caso ella me mostró cómo ella eligió trascender ese miedo a la soledad estando en ese plano y, y lo pudo lograr. Y traigo este ejemplo porque fue el alma que más me contó todo lo que pasaba, ¿no? Pero hay muchas otras almas que también han contado lo mismo, ¿no? Como en sesiones. Estoy contándole a su familiar que venía a la consulta. Estoy trabajando sobre la tristeza, ¿no? Quizás el alma se había identificado mucho con la tristeza estando en el plano terrenal. Entonces, una vez que muere, eh, hace ese proceso de empezar a liberarse también de las identificaciones con las emociones que sostuvo estando acá, en el plano material, según las experiencias que vivió. Sobre todo, hay muchos casos en los que cuentan experiencias en su niñez que no pudieron sanar o que no pudieron trascender. Entonces, quizás hay tristeza, quizás hay dolor, quizás hay enojo y siguen, si lo eligen, siguen liberándolo del otro lado. Entonces me está diciendo algo que ya lo había visto yo en algunas sesiones aparte, pero confirmándolo contigo con la experiencia que traes, vamos a suponer este caso, ¿no? Y vamos a hacer la comparativa. En esta vida, en este mundo, el cielo y el infierno depende del nivel de conciencia que deseamos tener, ¿no? ¿Qué tan apegados estamos al ego o qué tan apegados estamos o qué tan conectados estamos con nuestra conciencia? Cuando estamos en conciencia podemos estar en paz y podemos estar en plenitud. Cuando estamos desde el ego podemos ver todo desde el caos. Cuando fallecemos, el cielo y el infierno viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tu nivel de purificación va a ser en base al nivel de conexión que tengas aún con el ego, miedos, tristeza, dolores, sistemas de creencias, apegos, y en base al nivel de paz que hayas podido trascender, va a ser el nivel de purificación que también vas a tener. Entonces, ojo que el trabajo no se acaba cuando morimos, y está súper interesante esto. Y también el concepto del cielo y infierno vuelve a quedar en el punto de que sigue estando a nivel de mente o conciencia. Completamente de acuerdo. Y de hecho se me viene esta, esta lección que es recordar que la paz no está en ningún lugar externo. La paz es con lo que fuimos creados, ¿no? Y siempre va a estar adentro nuestro, estemos donde estemos. Sí, entonces ya podamos entender que simbólicamente hablando, como el cuarto oscuro que esta persona te describió, esta alma te describió, pues todos tenemos nuestros propios cuartos oscuros en diferentes situaciones o circunstancias de la vida. Solamente que aquí la tenemos en la forma en la que la conocemos, y cuando trascendemos vamos a volverlo a hacer, porque la intención es, debemos cumplir con el aprendizaje y debemos cumplir con una evolución para poder llegar a ese nivel de paz. Entonces el cielo y el infierno lo vamos a poder conocer de ahorita o allá, pero depende de lo que nosotros queramos ponerle como título en base al nivel de apego que tengamos o nivel de conexión que tengamos. Paula, unas preguntas, y creo que una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Generalmente, y sobre todo cuando estamos pasando por la muerte de un ser querido o escuchamos sobre el tema, ¿no? Y es, ¿por qué algunos se quedan cerca? ¿Cómo conectan con nosotros, ¿no? ¿Cómo perciben cuando estamos llorando por ellos, o lo estamos pensando, o lo estamos recordando? Es un proceso. Sí, voy a arrancar por ahí. Todo es un proceso tanto para el alma que trascendió
este plano terrenal como para quienes estamos acá. Entonces, muchas almas me han contado como si fuese parte de la experiencia, que los sintamos cerca, ¿sí? Porque es como, a ver, todo está creado de manera muy perfecta y teniendo en cuenta tanto el proceso del alma que trasciende como de las almas que quedamos acá. Entonces sentimos el alma cerca y sentimos estos mensajes que recién te contaba, ¿no? Y que a cada uno nos llega de la manera en que podemos asimilar que el alma nos quiere transmitir que no murió en realidad su esencia, su espíritu, su alma, Claro. que el cuerpo físico no está, pero que ellos no mueren. Y ese es su mensaje. Y el propósito de que sintamos que están cerca es que acompañarnos mutuamente en este proceso, que también para quienes quedan acá muchas veces es muy doloroso, ¿no? Y es una transición que hacemos. Y ellos tienen, por así decirlo, el permiso de acompañarnos de cerca. El primer, le voy a poner así, el primer tiempo, ¿no? De hecho, no sé si, me gustaría saber si también lo experimentaron. Cuando el alma trasciende, quienes quedamos en el plano terrenal, experimentamos un estado de no tiempo, donde sentimos esa conexión, donde sentimos su presencia. Es como un momento en donde todos estamos entre planos, ¿no? Ellos están cerca nuestro y nosotros cerca de ellos. Hay como ¿no? Una conexión, algo que se entrelaza. Es parte de la transición del duelo para nosotros y de su transición como almas que dejaron el plano terrenal. ¿No? Es como que nos acompañamos mutuamente durante un tiempo. ¿Qué pasa? De ahí se desprenden dos caminos. Porque hay, como te dije antes, que pueden estar muy identificadas con sus sistemas de creencias, muy apegadas al plano material. Entonces tienen otro proceso. Cuando el alma tomó conciencia, pudo liberar y recuerda el estado de paz natural y esencial de todos, se genera una liberación y sentimos como si, muchas veces me dijeron, siento que no está más, ¿no? Siento que no sé, mi mamá, mi papá, mi pareja, no siento más su presencia, ¿no? Porque hay diferentes etapas tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Y por momentos decimos, pasaron años y, lo sentí o la sentí en esta situación o en este momento. Porque es como que vienen a recordarnos, ¿no? No es que no existo más, no es que te abandoné, no es que me fui. No, pero es necesario porque acá también estamos transitando el aprendizaje del desapego, ¿no? Es como todo muy amoroso, pero también es necesario que las almas avancen en su camino, en su evolución. Y por momentos vienen y dicen, che, no desaparecí, estoy acá, ¿sí? Solo que necesitas seguir con tu vida y yo necesito seguir en mi evolución también. Pero lo que nos une, que es el amor, no se acaba. ¿No? Dices, es el mensaje que traen muchas veces en la sesión. Una disculpa, tenemos ahí. Hoy tiene Paula visitantes que no se están viendo ahí en la cámara, pero que están ahí presentes. Cada vez que voy a decir cosas importantes me interrumpen. Les estoy diciendo que esperen a que termine y que me dejen hablar. Bueno, lo que les estaba compartiendo es esto, ¿no? Una vez que pasamos a esa etapa todos de desapego y parece que las almas no se comunican más, en realidad estamos recordando en conjunto que lo único que sucede es que dejamos de estar unidos desde el dolor o el sufrimiento y recordamos que estamos unidos en el amor eterno, ¿no? Entonces, fíjate cómo incluso trascendiendo este plano, trabajamos en conjunto, constantemente recordándonos desde donde estemos que el camino es el amor y eso es eterno, que la muerte en sí, real, no existe,
nuestra vida continúa porque es eterna. Nos crearon en la eternidad. Lo único que termina es esta experiencia humana, que es una experiencia del alma, ¿no? Y cómo mutuamente nos vamos recordando eso en el camino. Totalmente de acuerdo contigo. Y justo acabas de mencionar algo que me han preguntado varias personas, ¿no? Y es, ¿cómo se hace como que este cierre de lazos, ¿no? Propiamente el lazo nunca se va a cerrar porque hay una conexión eterna que se tiene de esta y mil vidas más, pero a nivel energético para el alma trascendida, si hay un cierre de lazos, que es cuando empezamos a sentir ese silencio, como dices tú. Sí, esa es la manera. Y acá, como siempre digo, podemos elegir, ¿no? Porque hemos visto, y acá siempre teniendo mucho respeto por el proceso de cada alma trascendida o acá en el plano terrenal, ¿no? Cada uno hace lo que puede ante un duelo, por supuesto. Eh, Más hay un momento en el que la muerte también nos invita a rendirnos y cuando damos el paso de la aceptación y comprendemos que seguimos unidos en amor, ahí es donde realmente se da esa despedida, pero no es despedida, es conciencia, ¿no? Es tomar conciencia del amor eterno. Y antes, justamente antes de esa parte que va un poquito mezclado con la resignación y con la aceptación, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a estar un poco más en paz y entender el concepto de la muerte, en ese inter de llanto, de sufrimiento, de tristeza, de depresión, ¿cómo esto les repercute a ellos? Qué interesante pregunta porque muchas veces me dijeron, no quiero interrumpir su proceso hacia la luz, por eso no lloro, ¿no? Consultantes. Y la respuesta del otro lado es llorar. Llorar. Estás en esa experiencia humana sintiendo emociones y esto está siendo doloroso. Y está bien llorar. Lo que quizás no colabora, pero para ninguna de las partes, es reprimir la emoción, reprimir el dolor, negar el dolor, hacer como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque eso sí genera a nivel energético una presión interna, ¿no? Y aunque no lloremos, estamos vinculándonos con la experiencia desde el sufrimiento, porque incluso puede aparecer la culpa por sentir dolor o culpa por llorar. Y está bueno aclarar que eso es una creencia, pero que no es real. Podemos transitar un duelo y por eso digo, desde todo el respeto a cada alma que transita un duelo y hace lo que puede, porque es una de las experiencias más trascendentales en esta vida humana. Entonces, mucho respeto, mucha paciencia, más siempre es necesario sentir, porque es uno de los motivos por los cuales estamos acá en este plano terrenal, para sentir. Sí, cada uno lo va a hacer a su tiempo y puede elegir, ¿sí? En algún momento, mirar esta experiencia dolorosa desde el amor y desde la aceptación y desde la rendición y la liberación, o se puede aferrar al dolor, ¿no? Pero eso va a ser algo limitante para la persona que elija aferrarse al dolor, ¿no? Pero esta creencia de que si lloramos interrumpimos su proceso no es real. Tal vez interrumpimos el de nosotros. Exacto. De nosotros mismos, ¿no? No por llorar,
sino por no llorar, por no aceptar, por no permitirnos sentir el sentimiento que estemos sintiendo por la situación o experiencia que estamos viviendo, ¿no? Como la vida misma, en las diferentes situaciones que pasan, no solamente con la muerte, el reprimir emociones, el no permitirse sentir, al fin y al cabo es trancar con un proceso del alma que está viviendo. Sí, y eso es lo que después genera tanto sufrimiento, porque encapsulamos el dolor e inevitablemente eso hace presión hasta que en algún momento sale. Siempre sale para ser visto, para ser validado, para ser sentido, sobre todo, Liberado. y al fin ser liberado. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Paula, que me han hecho muchas veces y fíjate lo que te he comentado. Yo he tenido las experiencias de mediunidad o canalizaciones personales, pero siempre escucho, como comentas tú, ¿no? Telepáticamente escucho el mensaje, lo transmito. Pero siempre me he preguntado, ¿cómo está el tema de permisos? ¿No? ¿Qué licencias dan? Porque hay algunos que se representan y aparecen, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Lo vi pasar, vi que pasó la persona y lo vi, y era él, ¿no? Otros es sonidos, otros son con los aromas, otros son con diferentes sí, sonidos puntuales, o apagan luces, prenden luces, ¿no? O mueven cosas específicamente, pero nadie lo hace igual, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen la posibilidad de mostrarse, otros que no. ¿Cómo se maneja esto ahí en el departamento de almas? Se manifiestan de muchas maneras y como te decía, depende de lo que la persona que está en este plano puede asimilar. Muchas veces me han dicho, bueno, pero yo no quiero ver, ¿no? Y ahí vale aclarar, este es un tema muy extenso, porque tiene que ver con esos momentos en los que en realidad todos podemos conectar con otros planos y ahí nos damos cuenta de esto, ¿no? Esta mediunidad que está disponible. O sea, cuando fallece alguien y empezamos a sentir su presencia, es porque estamos conectando con otro plano. Podemos decirle al alma que no, ¿no? O sea, podemos pedirle al alma otra manera de comunicarse, ¿sí? Y sí, hay almas que se comunican de manera mucho más concreta que otras. También depende mucho de muchas cosas, pero a veces del apego a la personalidad. Yo siento que hay almas que son muy juguetonas y que les gusta este tipo de presencia, ¿no? Decir, che, sí, estoy acá, y yo siento que muchas veces, lo voy a decir así, se cagan de risa de nosotros porque nos da miedo. Pero bueno, sí, podemos poner un límite y muchas almas se expresan y se manifiestan de manera más concreta que otras. Y como última pregunta, falleció mi ser querido, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, cualquier hermano. Pero en mi graduación, te lo juro que lo sentí. En mi entrega de mi casa que compré, en el proyecto que alcancé, en mi boda, en mi matrimonio, o en ese momento que estaba devastado y me fui para una esquina a llorar, ahí me llegó un mensaje, ¿no? Un mensaje, un sentir. En los momentos que no van asociados al alma, pero que sí van asociados directamente al proceso individual de las personas que nos quedamos aquí, traen esa conexión directa con nosotros y se presentan en momentos de mucha felicidad o de mucha tristeza, ¿no? Sí, y dándonos el mensaje de que están acompañándonos, ¿no? Que están acompañándonos, que nos asisten, que muchas veces con alguna sensación de sentirlos cerca nos muestran el camino. En esos momentos en los que estamos en una situación de mucha tristeza, sentimos su presencia, incluso puede ser hasta muy, muy concreto, ¿no? Como si sintiéramos que nos abrazan con su energía. Sí, sí, se manifiestan y el mensaje es que siguen acompañándonos, porque como te dije, somos un equipo, recordándonos el amor constantemente. Sí, ellos
vienen esos momentos puntuales, tanto de tristeza o de profunda felicidad, para recordarnos que no es cierto que no comparten más con nosotros, que no es cierto, que siguen ahí. O sea, que ahí se aplica la frase juntos forever. Excelente. Quería comentarte algo que el otro día en una sesión de mediunidad, porque me acordé de una de las preguntas que me hiciste y que no te respondí, la persona preguntaba si su papá sentía la energía cuando ella lo intencionaba en una misa, ¿no? O sea, es un momento donde se intenciona por las almas que ya no están en este plano. Claro. Y, o sea, es un momento donde muchas personas se reúnen a intencionar desde el amor. Entonces, el papá le dijo, sí, cuando muchas personas, y esto es muy interesante, cuando muchas personas me piensan con amor o con esa intención de amor, yo siento una oleada de amor en el alma, ¿no? Y esto da el mensaje, y me sentí súper agradecida y honrada de recibir ese mensaje porque cómo el alma recibe nuestras intenciones, ¿no? Entonces, a veces se preguntan, ¿qué puedo hacer para colaborar con la persona que falleció? Con el amor, siempre con el amor, ¿no? Y si muchas personas intencionan con el amor, a esa alma le llega esa oleada, ¿no? Y puede ser un gran aporte en su proceso de evolución. Y aunque ya haya hecho su proceso evolutivo y aunque ya esté en esta ciudad luminosa, como mencionas, está muy interesante porque, a ver, no soy católico, no soy cristiano, cada religión tiene su propio método, su propia forma, cada quien lo hace de su sentir, pero indiferentemente de la religión en la que profeses o estés, reunirte con un grupo de personas o con familiares o personas cercanas a la persona que fallecieron, o solamente tú desde el amor en tu casa o en cualquier lugar, recordarlo, hablarlo, bromear, recordar lo que vivieron con la persona desde ese sentir es enviarle directamente una ola de amor al ser que no está con nosotros, pero que sí lo está recibiendo y que sí lo está sintiendo. Y ahí viene una parte importante que se conecta mucho con esta parte humana, que es muchas de las cosas que nosotros hacemos, aunque no se vean, son muy importantes. Y las cosas del sentir generalmente son las que no se ven. Y se vuelve a repetir este concepto ante la muerte, ¿no? No lo veo, no lo siento, no lo puedo tocar, pero le puedo transmitir todo el amor que quiero porque lo va a recibir y realmente existe y está. Sí, completamente confirmado. Sí, el amor se siente, estemos donde estemos. Enrique, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente muere? ¿El ego? ¿El cuerpo? ¿La conciencia? Muere, desde mi perspectiva personal y humana, muere el ego. Y es justamente lo que formamos desde que nacemos. Viste que en capítulos anteriores lo hemos hablado. El ego nos protege, el ego nos cuida, el ego nos hace sentir que realmente necesitamos protegernos porque estamos en un lugar que no conocemos y no dimensionamos realmente lo que somos como alma, como espíritu, como conciencia. La conciencia siempre está presente. El espíritu está tranquilísimo sabiendo de que esto es una experiencia, pero el ego no. Y el ego, al momento de sentir de alguna forma u otra que puede dejar de existir, que puede dejar de tener presencia, eso es lo que realmente le atemoriza, porque realmente es lo único que muere. O sea, la conciencia, yo lo veo de esta forma, ¿no? La conciencia terminó de comer palomitas y dijo, estuvo buena la película, me voy, ¿no? Y sigue, ¿no? Vamos con otra experiencia, sigamos evolucionando, sigamos creciendo, porque la conciencia ha estado siempre. El ego de ese personaje en específico, con ese cuerpo en específico, se va. Se va porque ya cumplió su función que tenía que cumplir en ese acuerdo, en ese proceso específico. Eso es lo que muere. ¿Y si el cuerpo no fuera realmente lo que somos?
sino solo el avatar con el que vivimos esta experiencia? Sí, creo totalmente en eso y es una de de los conceptos con los que más me he enfrentado constantemente, porque en el día a día, cada vez que estoy enfrentándome con mi ego, con los miedos, con diferentes situaciones, recuerdo que realmente esto es un personaje, ¿no? Y quisiera poner como ejemplo una película que fui a ver hace menos de 2 meses, que se llama Familia en Renta. Se las recomiendo a todos, porque creo que muestra muy claramente justamente esto que venimos a vivir, ¿no? Hay un poquito de acuerdos álmicos, pero al final el mensaje es el mismo, ¿no? Es una persona que es un actor y lo contratan para justamente suplir papeles reales en familias, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Me quiero casar, pero mi papá no acepta a mi novio real, entonces voy a fingir que este es mi novio. No necesito un papá de mentiras para tal proceso, entonces lo contrataban a él. Y fue pasando que el personaje se fue aferrando al papel que hacía. Se encariñaba mucho con la novia, se encariñaba mucho con el amigo, se encariñaba mucho con la hija. Y a lo último entendió que era un personaje y que realmente su función dentro de la vida de ellos era cumplir con ese papel para llegar a un propósito en específico. Y justamente esto, respondiendo a tu pregunta, es lo que vinimos a hacer. Tenemos un cuerpo físico, que es el personaje, con un ego, con un sistema de creencias, con un sistema de pensamientos, con una identidad que nos representa. Y ese personaje es el que anda todos los días por ahí tomando decisiones, actuando, haciendo, pero hay una conciencia detrás que está evolucionando detrás de todo eso. Cuando se acaba la película, cuando salen los créditos, y empieza nuestro proceso evolutivo, cuando ya es el cierre final, recordamos que siempre fuimos un avatar, un personaje. Y es importantísimo que entendamos de que el avatar es el que se muere, el personaje es el que se muere, pero la conciencia, digamos que el director de la escena, siempre va a estar presente. Y en las diferentes sesiones que tuve contigo, Paula, en las sesiones que he tenido en el personal, es muy peculiar y es muy característico porque es lo primero que se trata de manifestar, ¿no? Y hay como cierto tono de gracia, incluso cuando tienes sesiones con seres fallecidos. Me acuerdo una vez en una sesión contigo, Paula, no sé si recuerdas que mi papá dijo, yo soy tu papá, hijo, ¿no? Y lo decía con un tono diciendo, ya no lo soy. O sea, siempre voy a ser tu papá en base al recuerdo del personaje que viví contigo aquí, pero somos almas que se aman y están conectadas por siempre. Y tal vez en la otra vida sea tu vecino, y en la siguiente sea tu abuelo, y en la siguiente sea tu sobrino. Vamos a tener diferentes personajes con diferentes propósitos. Solamente yo creo que en el concepto de la muerte, ahí está lo principal. Entender que realmente somos un avatar, que somos un personaje y que es lo único que se va a morir, porque la conciencia siempre estuvo ahí presente detrás de cámaras. Y no sé qué opinas tú, Paula. Sí, a mí me ayuda mucho el concepto de juego, ¿no? El concepto de que esto es un juego. Cuando digo, estoy muy metida en un drama y me recuerdo que esto es un juego, es un alivio, ¿no? Porque digo, lo real sigue intacto en mí, ¿sí? Lo real, lo verdadero, la verdad en mí nunca va a cambiar. Esto está siendo parte de una experiencia. Si yo lo veo como un juego y recuerdo que no soy ni el cuerpo, que no soy mis emociones, que ni siquiera soy mi sistema de creencias, ni mi historia, me traigo a la conexión con esa conciencia superior. Y estoy de acuerdo que lo que se termina es la identificación con lo temporal, ¿sí? La identificación con lo temporal, que es lo que muchas veces nos genera sufrimiento. La impermanencia es recordar que todo cambia, incluso nosotros. Si todo en la vida es impermanente, ¿qué significa realmente estar vivos? Este tema me encanta y es algo en lo que más me he enfocado de integrar en mi vida personal en los últimos años.
Aquí quiero volver a invitar a hablar de lo que es el chakra raíz, ¿no? Que es justamente este chakra que nos enseña y nos muestra y nos ayuda a conectarnos o a anclarnos al presente. Y quiero que me entiendan aquí simbólicamente, ¿verdad? Están las líneas del tiempo que tenemos. Estamos en el pasado, estamos en el futuro y aquí en el medio de ambas está el presente. Todo lo que genera un cambio constante va quedando en el pasado, ¿no? Y si nosotros nos quedamos viviendo en estos cambios sin permitirnos avanzar, estos cambios nos generan un estancamiento que se van proyectando en el futuro. Entonces, estamos tan aferrados constantemente a los cambios que se generan en el pasado, que se vuelven proyector del futuro y estamos saltando de aquí a acá, pero no estamos viviendo en el presente. Entonces, aquí yo me hice una pregunta a nivel personal y les hago una pregunta a ustedes hoy es, ¿cómo podemos estar vivos si estamos realmente viviendo en dos líneas que no están existiendo? Estamos en el pasado, estamos comiendo el futuro, pero en el presente estamos repartidos en esas dos líneas y no estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Entonces, por eso vuelvo a hablar del chakra raíz, que es en el momento en el que nosotros estemos, en el aquí y en el ahora, en el momento en el que nos podamos anclar desde el sentir en el presente. Y no se trata de, bueno, olvídate de todo lo que pasó ayer, olvídate de los eventos traumáticos, olvídate de las personas que se fueron o no. Siéntelo, vívelo, pero permítete seguir sintiendo en el presente y avanzando constantemente. Porque si no, realmente, se lo dije yo a Paula la vez pasada, somos zombies, somos muertos vivientes. Estamos viviendo en realidades que ya no existen. Una es en el futuro que no ha pasado, la otra ya pasó y nuestro presente está quedando de forma abierta, en el aire. Entonces, la impermanencia es justamente aceptar que todo constantemente está cambiando, desde que nacemos. Desde que nacemos ya tenemos el sello de caducidad, ¿no? Nuestras células empiezan a cambiar, nuestro cuerpo empieza todo el tiempo a tener cambios constantes, nuestra piel muere a diario, nuestro pelo se cae a diario, bueno, en el caso mío más, pero en los diferentes escenarios hay una representación constante de la muerte como la impermanencia. Por eso al inicio del programa decía, la muerte es el mayor símbolo de lo que es el no apego en la vida, porque la impermanencia nos enseña esto. Entonces, si hablamos de lo que es vivir en el presente, entendiendo que todo es un cambio constante, aprendemos que apegarnos o aferrarnos a las situaciones que pasaron o aferrarnos a las cosas que van a pasar es desconectarnos de la vida. Por eso a mí me gustaría decir una frase que es la que trato de a diario cuando caigo en esto, ¿no? De recordármelo, y es: vivo y siento mientras muero, porque a diario estoy muriendo. En este momento Paula se está muriendo, yo me estoy muriendo, los que nos están escuchando se están muriendo, nuestro cuerpo está cambiando, nuestro personaje está cambiando, porque somos impermanentes. Nuestra relación con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestra pareja, con nuestros padres, en la vida, con nuestros amigos, va a ser impermanente. Por eso la muerte es tan simbólica, porque es el inicio y el fin constante de muchas cosas, pero en esta línea de tiempo. Si nosotros nos aferramos a eso, estamos muriéndonos a diario, pero desde el alma, porque no nos estamos permitiendo sentir en el presente. Por eso, hablando de la impermanencia, Paula, lo que puedo decir es: vivo y siento mientras muero, porque soy consciente que mi personaje muere, pero vivo y siento desde la conciencia para poder realmente estar vivo. Sí, gracias Enrique por tan movilizante y tan profunda, tan profundo sentir. Cuando te escuchaba recordaba experiencias en sesiones donde, bueno, muchas veces las sesiones tienen que ver con descubrir qué nos está limitando justamente para vivir en el presente, ¿no? Y muchas veces el mensaje es: hay una parte de tu alma que quedó en el pasado, en esa experiencia que fue traumática, ¿no? Es necesario que vayas a rescatar esa parte tuya que quedó ahí, ¿no? ¿De qué manera rescatar? Liberando la emoción que se sostiene, ¿no? La emoción que se sostiene, que nos ancla al pasado y que no nos permite estar en este momento. Es tan importante tomar responsabilidad y reconocer qué es lo que nos trae al presente y ser responsables de, bueno, lo que me trae al presente, lo que cada uno sienta, ¿no? La meditación, la danza, el crear, el compartir en familia, lo que sea,
¿no? Pero tomar responsabilidad y hacernos esta pregunta, ¿qué colabora conmigo para vivir en el presente? Y un como punto final de esta parte, de este punto es, eh, estoy pasando por un momento complicado, vívelo, siéntelo. No lo saltes, vívelo, siéntelo y continúa caminando. Se fue mi novia, se continúa caminando, siéntelo, vívelo, porque eso es vivir. Pero si te quedas detenido en ese momento, te estás muriendo, pero del alma, ¿no? Entonces aprende a vivir, a sentirlo para que no se quede estancado o como dice Paula, como esta presión dentro de ti, pero aprende también a dar pasos mientras vas conociendo el dolor, mientras vas conociendo el sentimiento, porque es la única forma de que tiene tu alma en este escenario de poder estar presente y de poder estar realmente vivo a plenitud. Bueno, Paula, pues estamos llegando ya al final del capítulo. Muy interesante, muy enriquecedor. Y bueno, como siempre, venimos haciendo en los demás episodios, hacemos una canalización por programa, ¿no? El día de hoy justo coincide que vamos a hacer una canalización con, bueno, Carolina. Se presentó, levantó la mano y nos permitió ver su historia y bueno, nos pidió comunicarnos con su mamá, que falleció hace poco. Y bueno, no sé si gustas, empiezas tú, Paula. Bueno, empiezo yo. Yo recibí un mensaje muy, muy concreto de su mamá. Te lo voy a compartir, se lo voy a compartir a Carolina y a quienes estén ahí. Y dice así: déjate abrazar y acompañar. Danza la vida. Yo aquí disfruto la compañía de otros seres también. Hacía hincapié en esto. Acepta la invitación de bailar. Y recibió una imagen donde la veía ella con un hombre divirtiéndose. Insistía, disfruta la vida, hónrala así tal cual es. Yo también disfruto la vida. Qué bonito mensaje. Súper agradecida. Pues yo hice como una tipo entrevista, le quise preguntar varias cosas. Y bueno, este fue el mensaje que recibí, ¿no? Primero le pregunté, ¿qué es la muerte? Me dijo, la muerte es vida, es plenitud total, es recordar quién somos. Si pudieran entender y ver lo que es realmente el volver a casa, tendrían un concepto tan distinto de la vida. Podrían ser plenos y liberarse de las cadenas que desde el velo se ha formado. Le pregunté cómo fue el principio cuando falleció y coincide mucho con lo que acabamos de hablar justamente porque me dice, el principio fue confuso, angustia, no sentía dolor pero sí miedo, pues más que a la vida estaba aferrada a mi familia. Alargué el proceso lo que más pude. Fue llegando la resignación y la paz poco a poco y tuve guías. ¿Familiares? Le pregunto. Es complicado de explicar, pero digamos que almas con las que he estado conectada en toda la eternidad. ¿Cómo es el lugar? Indescriptible a la vista. Existe una revisión de tu vida. Más que una revisión con un jurado, es como ver tu propia película y tú mismo sientes y conectas con lo que cada momento te hizo sentir. ¿Y qué pasa luego? Digamos que te desprendes poco a poco de emociones o sentimientos asociados al ego que aún quedan contigo a medida que reflexionas, liberas y te purificas. Ese es el proceso. ¿Cómo podías sentir o ver a tus seres queridos? Fragmentos de tu alma están conectados con los seres que amas. Cada vez que te llaman, piensan, recuerdan, es un pasaje directo a ellos. Con Caro intenté hacerme presente. Intenté demostrarle que no me había ido, o al menos no como ella lo ha podido sentir. ¿Qué mensaje tienes para Carolina? Que no esté triste, o mejor dicho, que sienta la tristeza desde la conciencia de entender que esto es un proceso importante para su crecimiento álmico, que debes sentir el dolor, reconocerlo y entenderlo, pero que en la medida de tu entendimiento vuelve a la plenitud de tu vida, pues aquí estoy y aquí siempre podremos estar.
Escucha mis señales y siéntelas como un abrazo. Te amo, hija. Muchísimas gracias a Carolina y a la señora Gracias. Isbelia por permitirnos conectar con ella. Gracias a las dos. Pregunta. Si tuvieras que resumir este mensaje que escuchamos y todo el capítulo de alguna forma u otra en una frase, ¿cómo sería? Vivamos. Disfrutemos este momento, es un instante. La muerte no es real, solo muere el cuerpo. Y todos transitamos este camino de evolución y de regreso al hogar, de regreso a la fuente. En realidad nunca nos desconectamos de la fuente, pero vamos recordando que somos parte de una fuente divina infinita de amor que nos mantiene unidos eternamente. Gracias, Paula. Yo por mi parte diría, recordemos a diario que somos un personaje con un propósito en esta película, pero todos los personajes tienen que dar todo en el escenario, sentir, vivir, llorar, avanzar, recordando que la película se va a acabar, ¿no? Y que van a haber aplausos y va a seguir el siguiente rodaje. Recuerda a diario que eres el personaje de una película. Recuerda a diario que hay muchas cámaras que te están viendo y da lo mejor de ti como ese personaje, desde el amor, desde la conexión, desde el sentir. Y trata en lo posible de no hacerle tanto caso al miedo, porque es parte del diálogo, es parte del guión. Y justamente como protagonista tenemos que aprender a enfrentarlo. Si esta conversación, este programa, este capítulo, este espacio te está dando herramientas y crees que es para ti, para tu crecimiento, para tu conexión, espero que nos puedas seguir acompañando, que puedas seguir con nosotros, que puedas apoyar esta iniciativa de conectar lo divino y lo humano y lo divino, porque justamente lo estamos haciendo queriendo transmitir esto que de alguna forma u otra Pablo y yo hemos podido conectar. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, escuchándonos, compartiendo con nosotros. Me voy con esta pregunta. ¿Y ustedes qué creen que hay después de la muerte?